Desde tiempos inmemoriales, tristemente ha existido la institución de la esclavitud. Y aunque varía de cultura a cultura y de tiempo en tiempo, la vemos en el mismo Israel, la vemos en el Imperio Romano, la vemos en el Imperio Griego. Y todavía hasta nuestros días posiblemente haya focos en algunos lugares del mundo. A veces pensamos que es algo muy lejano a nosotros. Sin embargo, en una fecha tan cercana, por decirlo de alguna manera, como el 1736, un ciudadano de Aruba que viajó a Curazao se encontró con un esclavo. Y de alguna manera le llamó la atención. El esclavo no estaba a la venta. Sin embargo, él convenció a su dueño de que recibiera a cambio unas cuantas monedas de oro para comprarlo. El dueño accedió, lo compró, se lo dejó a cargo a alguien para que lo ayudara porque estaba muy maltratado, muy enfermo, y tiempo después fue a buscarlo para trasladarlo de Curazao a Aruba y darle la libertad. Cuando los amigos le preguntaron, ¿pero por qué tú hiciste eso? Él dijo, la verdad es que cuando lo vi, lo conocí, hubo ciertos detalles, ciertos aspectos, y mi compasión se encendió. Y yo dije, yo no puedo dejar que este hombre siga siendo esclavo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la celebración de la Cena del Señor? Mucho más de lo que nosotros pensamos. Mis hermanos, yo me temo que nosotros hemos simplificado tanto el Evangelio que cuando hablamos de la muerte del Señor Jesucristo por los suyos, mayormente recordamos que Cristo murió para librarnos de nuestros pecados. Pero lo cierto es que fueron tantas las cosas que Cristo logró con su muerte, derramando su sangre por nosotros. Y creo que muchas veces pecamos de ingratitud, no recordando diversos aspectos que están allí implicados. Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, estamos recordando su muerte y todo lo que ella implica. Recuerdo un libro escrito por John Piper titulado La Pasión de Jesucristo. Y en este libro él menciona 50 razones por las que Cristo sufrió. Posiblemente si yo les pregunto a ustedes, dime 3 razones, usted me va a decir por la salvación de nuestros pecados, va a decir quizá una segunda y luego va a empezar a tener que pensar. Hermanos, 50. Y precisamente una de ellas es la que queremos ampliar el foco para concentrarnos y recordarla. ¿Qué celebramos hoy? Hoy celebramos una gloriosa y singular transacción comercial de la cual nosotros somos parte integral. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice el apóstol Pablo: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el contexto, Pablo viene hablando acerca de la importancia de la pureza sexual y exhorta a los corintios a huir de la fornicación. Y le da 2 razones de por qué ellos deben huir de la fornicación. La primera razón se las da en el versículo 18, cuando dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero en segundo lugar, más adelante, dice que ese cuerpo al que la fornicación y los pecados sexuales afectan, no le pertenece al creyente, sino a Dios. Y prueba de ello es que su Santo Espíritu habita en los creyentes. Así que el énfasis que nosotros queremos hacer hoy es en la verdad de que hemos sido comprados por precio. No vamos a hacer un estudio expositivo de esta porción, sino que nos vamos a concentrar más bien en algunos aspectos dignos de resaltar en esta realidad de que hemos sido comprados por precio. Y lo queremos hacer a la luz de 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver algunas características de esa compra.
En segundo lugar, vamos a ver las excelencias del comprador. Y en tercer lugar, las implicaciones para los comprados. Así que veamos en primer lugar algunas características de esta compra que llaman la atención. Y lo primero que es obvio es que no éramos libres. No éramos libres. El símil usado es el de un mercado de esclavos donde se compran por precio. Así como usted va a un mercado de vegetales y dice, dame este, dame aquel, o va a una tienda, dame esta camisa, dame aquel pantalón. Era muy frecuente que había mercados donde estaban los esclavos y los compradores iban y decían, dame este, dame aquel, dame este otro. Es algo de verdad muy triste, pero era una realidad. Y es la realidad de esta situación la que nuestro texto toma para darnos una enseñanza. Y en 1 Corintios 7:23, es decir, el capítulo siguiente, reitera esta idea cuando dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ustedes fueron comprados, no se vuelvan a hacer esclavos de los hombres. Y hermanos, nosotros vemos a lo largo de todo del Nuevo Testamento y apoyado en los principios del Antiguo, que Cristo nos redimió pagando el precio de nuestro rescate. Hay al menos 3 palabras diferentes que se usan en todo el Nuevo Testamento que se traducen comprar, redimir, redención. La primera palabra es una palabra que ustedes van a poder relacionar. Es la palabra agorazo, que significa literalmente comprar en un mercado. ¿Y por qué digo que ustedes lo van a poder relacionar? Porque los que viven aquí en República Dominicana, posiblemente al oír esa palabra, se acuerdan de algo, sobre todo aquí en Santo Domingo. ¿De qué se acuerdan? Que hay un centro comercial en nuestra ciudad que se llama Ágora. Bueno, Ágora significa compra. Así que es la primera palabra que se usa en estos 2 textos mencionados. Y también es utilizada en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y Apocalipsis 14, 3 y 4. Apocalipsis 5, 9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Cordero, Cristo, aquel de quien vamos a recordar su muerte, dice que fue inmolado y con su sangre compró a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y en Apocalipsis 14, versículos 3 y 4 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ahí está la palabra. Y luego en el versículo 4 dice, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados, una vez más, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En otras palabras, estos son los que han sido comprados como primicias para Dios y para el Cordero. La segunda palabra es una palabra parecida, pero que añade un poquito más de significado. La primera es agorazo, que significa compra. La segunda es exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado. La palabra ex, ustedes la conocen en otros contextos. Cuando se habla de hacer una exégesis, se habla de sacar de la escritura lo que ella dice. A veces uno bromea, y no es burlándose de los cibaeños, pero a veces uno bromea diciendo que muchos lo que hacen es una eisegesis, porque ei significa introducir, ex significa sacar. Así que la palabra exagorazo significa comprar y sacar del mercado de la venta. ¿Y qué importancia tiene eso, pastor? Porque usted quiere estar hablando de cosas técnicas. No, mis hermanos. Es que esto es muy alentador, porque esto significa que nunca más cambiaremos de dueño. Nunca más vamos a cambiar de dueño. A nosotros nos compraron y nos sacaron del mercado. Nunca más va a haber posibilidad de que seamos comprados en lo absoluto. Y esta palabra es usada en Gálatas 3:13 y 4 y 5. En 3:13 dice,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y yo sé que esta palabra no es una palabra que se usa actualmente en el lenguaje popular, pero redimir tiene la implicación de liberar a alguien. Cuando uno compra un esclavo, uno lo libera de la esclavitud de esa persona. Claro, ahora viene la esclavitud mía. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y luego en 4 y 5 dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Así que no solamente comprar, sino que nos compra y nos saca del mercado. Y la tercera palabra es una palabra que significa dejar libre o liberar mediante el pago de un rescate. Y esa palabra es utilizada por Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos, que no fuisteis liberados de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha. Y especifica la sangre de Cristo. Resulta claro entonces, mis hermanos, que la imagen que se quiere presentar cuando se habla de que nosotros los creyentes hemos sido comprados es la de un mercado de esclavos, donde alguien viene y elige comprar a algunos para liberarlos y también para ser su nuevo amo. La Escritura dice vez tras vez que éramos esclavos del pecado. Puede ser que algunos que no conocen al Señor escuchan esto y dicen, pero yo no soy esclavo de nadie. Bueno, cuando tú exclamas así, estás exclamando igual que los fariseos del tiempo del Señor. Ellos eran esclavos de Roma en ese tiempo. Y cuando el Señor les dice algo, ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ¿de dónde se les fue la memoria? Nosotros vemos por la palabra de Dios que todo ser humano, desde que nace, se convierte en un esclavo. ¿Y esclavo de qué? Romanos 6, 17, 18 y 20 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. ¿Qué significa esclavitud? Hacer lo que el amo quiere. ¿Cuál es el amo de los que no conocen al Señor? El pecado. Os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Éramos esclavos de deleites y placeres diversos. Esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Oigan lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Como dice Piper en su libro, no existe autonomía real en el mundo caído. Estamos gobernados por el pecado o gobernados por Dios. Puede ser que tú no lo sepas, pero eso no cambia la realidad. No existe autonomía. Todo ser humano está gobernado o por el pecado o gobernado por Dios. Así que nosotros no nacemos libres, que es la primera característica de la compra. No éramos libres aunque creíamos que sí. Con la compra lo que ocurre es un cambio de amo. Pero hay otro detalle interesante. Recuérdense que dijimos que era una singular transacción comercial. Hay otro detalle interesante. No estábamos en venta. Pero pastor, usted acaba de decir que el símil es de un mercado. Pero no estábamos en venta. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que a nuestro antiguo amo no le interesaba vendernos. Por eso es tan singular. Y otra vez cito a Piper, él dice, no hay idea alguna en la Biblia de que a Satanás había que pagarle para dejar que los pecadores fueran salvos. Lo que recibió Satanás cuando Cristo murió no fue un pago, sino una derrota. No hubo negociación.
Cuando Jesús dice que Él vino para dar su vida en rescate, la cuestión no es quién recibe el pago. El enfoque está en su propia vida como el pago. Así que si preguntamos quién recibió el rescate, la respuesta bíblica seguramente sería Dios. Eso debe movernos a dar gloria precisamente a nuestro nuevo amo. Pero en segundo lugar, quiero que veamos las excelencias del comprador. Y estas se muestran de diversas maneras, de las cuales solamente vamos a mencionar dos. Las excelencias del comprador se muestran en el precio que estuvo dispuesto a pagar. ¿Cuál fue el precio pagado por nuestra compra? La sangre del unigénito Hijo de Dios. Pregunta: ¿existe en todo el universo un precio más alto que ese? Hermanos, no existe. No hay forma de que algo sea más costoso. No hay forma. Por otro lado, no era que había otros compradores que decidieron voluntariamente no llegar a tanto. No, más bien es que nadie tenía la posibilidad de ofrecer un precio tan alto, ni siquiera un precio similar. Hechos 20:28. La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre. Recordemos lo dicho acerca del significado de redención. Aquí indica liberación como resultado del pago de un rescate. Y nos recuerda lo que dice el apóstol Pedro en 1:18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos, liberados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, y enfatiza la sangre de Cristo. Es por eso que un estudioso, un siervo de Dios, da una declaración poco común, pero creo que tiene mucha razón. Oigan lo que él dice. El Nuevo Testamento desarrolla la enseñanza de que Cristo es nuestro Redentor. Lamentablemente, en nuestro vocabulario cristiano habitual, la palabra Redentor no es tan común como la palabra Salvador. Reconocemos prestamente que Jesucristo nos ha salvado del poder y de la destrucción del pecado, pero es de un significado aún mayor la verdad de que Él nos ha adquirido, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. De estos dos términos, por lo tanto, la expresión redentor merece mayor prominencia que la palabra salvador. Él dice, quizás debiéramos hablar más de Cristo como nuestro redentor, porque es verdad que nos salvó de nuestros pecados, pero lo hizo comprándonos a precio de su sangre, sangre preciosa. Pero no solamente se ve en el precio que pagó, en lo que estuvo dispuesto a pagar, sino también que se ve en el objeto comprado. Ahora, yo sé que tan pronto ustedes escuchan en el objeto comprado, algunos pueden pensar, hay dos pensamientos y ninguno de los dos va a ser. Algunos pueden decir, pastor, ¿cómo que en el objeto comprado? Pero nosotros no éramos tan valiosos. Y otros pueden decir, claro, porque nosotros los seres humanos somos la joya de la creación y teníamos muchísimo valor. Bueno, normalmente mientras más recursos se tiene, más posibilidad y capacidad de comprar algo de mucho valor. Cuando tú ves a una persona que anda en un Mercedes-Benz nuevecito, tú no eres un genio si tú sabes que hay ciertos recursos económicos. Porque otros, ni siquiera para un Corolita nuevecito tenemos. Pero por otro lado, también puede ocurrir que tú pagues un precio muy alto porque te están engañando. Siempre recuerdo una historia real que me contaron unos amigos y hermanos muy queridos. Ellos estaban en los Estados Unidos y en una ciudad donde se consiguen réplicas de todo, consiguieron réplicas de un reloj de marca, de esos relojes que cuando uno sabe el precio, dice, uy, pero qué duro. Todavía existen esas marcas.
Pero resulta que ellos lo compraron, se veía igualito, pero le costó $20. Así que ellos se lo compraron y el que lo compró estaba muy feliz. Y después que se van, se queda mirando el reloj y le pregunta al hermano: ¿tú crees que salga bueno? Y el hermano lo que hizo fue explotarse de la risa. Digo: fulano, pero ¿cómo que bueno? Te costó $20, ¿qué es lo que tú estás esperando? O sea, tú no puedes pretender que vas a pagar $20 y te va a salir con la calidad de algo que es mucho más caro. Bueno, pero ustedes saben que, mis hermanos, que las excelencias del comprador se notan, primero porque nosotros no valíamos tanto, y segundo porque él tampoco fue engañado. Él compró una réplica mala y quiso pagarla como muy buena, como excelente, y no lo estaban engañando. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía perfectamente lo que tú y yo éramos. Oye lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 28. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Si hay algo que es totalmente ridículo e ilógico, es que un cristiano verdadero ande por ahí orgulloso porque él es cristiano y los otros son inconversos. Eso es un cuadro totalmente ridículo y que implica que posiblemente no ha entendido el evangelio bien. Dios no nos escogió porque tú y yo éramos brillantes. Dios nos escogió porque tú y yo éramos necesitados. Y Él quiso pagar. A pesar de eso, Él quiso comprarnos. Así que ¿saben lo que eso significa? Que el alto precio pagado no dependió del objeto comprado, sino de la naturaleza misma del comprador. Una naturaleza compasiva y llena de gracia y misericordia. Pero, en tercer y último lugar, yo creo que nosotros veamos un par de implicaciones para los comprados. La primera implicación está muy clara en el texto. Él nos compró para que le glorifiquemos. Permítanme leer el texto de nuevo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, como habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el cuerpo de todo creyente, dice la Escritura, que es templo del Espíritu Santo. Y los templos no están supuestos a ser de propiedad privada, sino a pertenecerle a Dios. Y como tal deben ser usados para los propósitos para lo que Él los diseñó, adorarle a Él. Cristo nos compró para que le glorifiquemos. Y Él nos capacita para hacerlo. Cuando compramos algo, esperamos que funcione para lo que lo compramos. Y mientras más caro nos costó, más expectativas tenemos. Bueno, el Señor nos compró con expectativas, no de lo que nosotros seríamos, sino de lo que Él nos iba a hacer. Capaces de obedecerle. Porque cuando éramos esclavos del pecado, era imposible que nosotros obedeciéramos a la justicia. Cuando hemos venido y hemos sido comprados, Él no solamente nos otorga un nuevo dueño compasivo y 1000 veces mejor, sino que también nos capacita para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades. Pero hay otra cosa que dice el texto. Dice: no sois vuestros. Aunque Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado y de Satanás, al mismo tiempo nos hizo propiedad de Él. ¿Ven cómo hay cosas que parecen antagónicas pero no lo son? Nosotros cantamos, hay libertad. Y dice, liberados del pecado. Hemos sido liberados. Por eso no significa que ahora no tenemos amo. No, es que
el amo que tenemos nos libera de la esclavitud que teníamos antes de que Él nos adquiriera. Hermanos, lo más importante en nuestras vidas, entonces, si nosotros no nos pertenecemos, no deben ser nuestros deseos, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, sino su voluntad. Ese es el tipo de cosas que nosotros conocemos, pero ¿qué desconexión hay entre lo que conocemos y la forma en que vivimos? Es que no nos pertenecemos. Lo importante es que en nuestras vidas nosotros hagamos los deseos, planes y voluntad de nuestro Señor y de nuestro dueño. Romanos 14, versículos 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Del Señor somos, dice el texto. Cristo murió para ser Señor. Segunda a los Corintios 5:15. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en los cielos. ¿Y en qué contexto está dada esta declaración? Tú y yo tenemos que saber que tenemos un Señor en los cielos. Les recuerdo de lo que el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo está hablando allí a los siervos y cómo deben sujetarse a sus amos o a sus jefes. Y aunque nosotros correctamente usamos este texto último de Colosenses para las relaciones laborales de hoy, lo cierto es que hay una gran diferencia entre ser un patrón y ser un señor o un amo, como traduce Reina Valera. Porque hay una gran distinción entre un esclavo y un siervo. Los siervos se contratan, los esclavos se poseen. Cuando nosotros pensamos en la cultura griega y la romana, debemos recordarnos que la mayoría de los esclavos carecían de derechos legales y eran tratados como bienes comerciales. Así que ser esclavo de alguien era ser su posesión, obligado a obedecer su voluntad sin dudar ni argumentar. Lo pongo en términos prácticos. Cuando nosotros vivimos a la luz de nuestra voluntad, sin considerar si ésta está de acuerdo con la del Señor, estamos pecando, entre otras cosas, de usar lo ajeno sin autorización. ¿Usted ha visto esos conflictos donde hay más de un hijo? Esos conflictos típicos, sean hombres o mujeres, que va uno a buscar algo en su armario que se quiere poner y resulta que no lo encuentra, y cuando pregunta, no, el hermano lo tomó para algo, y ahí viene el conflicto. Entonces tiene uno que venir como papá a enseñarle dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, enseñarle la importancia de la propiedad privada y al mismo tiempo enseñarle la importancia de compartir. Bueno, mis hermanos, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no la de nuestro amo, nosotros estamos usando lo ajeno sin autorización. ¿Y qué es lo ajeno? Tú y yo, porque nosotros fuimos comprados y ahora pertenecemos a otro dueño. Todo creyente tiene un amo. La actitud nuestra debe ser más bien la que expresa el salmista en el Salmo 123, versículo 2. Oigan lo que dice. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su señor, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Quizás, como es un cuadro un poquito lejano a nuestra cultura, nosotros no lo entendamos bien. Pero a lo que se refiere es que cuando uno tenía a los esclavos, uno solamente tenía que hacerle una seña y ellos inmediatamente obedecían. Leí acerca de un viajero
por esta zona que dijo lo siguiente. Esto expresa a este viajero. Dice: he visto una excelente ilustración de este pasaje en la casa de un personaje en Damasco. La gente del Oriente no habla tanto o tan rápido como la de Occidente. Y una señal de la mano es con frecuencia la única instrucción que se da a los siervos que esperan. Tan pronto como nos hubieron presentado y nos sentamos, un gesto de la mano del amo de la casa indicó que había que servir jugo. Otro movimiento suyo nos trajo café, otro dulces. A otra señal fue servida la comida. Los siervos observaban la mano y el ojo del amo para conocer su voluntad y hacerla instantáneamente. Pendiente ahí. Entendían inmediatamente, ahí no había argumentación ni nada, era inmediatamente. Sigue diciendo este personaje: esta es la atención con que hemos de esperar para servir al Señor, ansiosos de satisfacer sus santos deseos, siendo el nuestro deseo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es por esto tan entendible la oración del apóstol Pablo por los creyentes de Colosas, en Colosenses 1:9, cuando dice: no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y para qué el apóstol Pablo quería que fueran llenos del conocimiento de su voluntad? El versículo siguiente lo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es lo que implica. Ahora permítame terminar esta breve meditación con unas aplicaciones. En primer lugar, yo creo que cuando nosotros oímos algo como esto, nuestros corazones deben ser llenos de gratitud. Y gratitud por al menos 3 aspectos. En primer lugar, porque debemos recordar que no todos los que están en el mercado de esclavos son comprados. Solo los que la gracia soberana de Dios quiere comprar y liberar. Y es por eso que nosotros debemos sentirnos identificados con esas canciones que dicen: Señor, yo no sé qué fue lo que viste en mí para salvarme, pero gracias. Porque hay otros que sencillamente son dejados en su justa condenación. Cuando tú vas a un orfanato a hacer una obra de misericordia y tú decides: voy a adoptar 1 o 2 huérfanos, tú no los puedes adoptar todos. Tú tomas 2, eso no es un pecado contra los demás, porque sencillamente son dejados en la misma situación. Eso es una misericordia hacia aquellos que tú adoptaste. El Señor sencillamente nos vio a ti y a mí siendo esclavos de nuestros pecados, y Él dijo: ven, te quiero comprar, para liberarte y para enseñarte lo que es un verdadero amo. Pero en segundo lugar, mis hermanos, no valíamos el precio que fue pagado. Y eso debemos de dar muchísimas gracias también. No valíamos el precio por el que fue pagado. Yo recuerdo haber leído de un famoso actor de Hollywood que en un momento determinado, estando en una condición económica grave, vendió su perro. Y más adelante empezó a prosperar, y algunas de las películas que hizo empezaron a venderse muy bien. Así que él logró económicamente superarse por mucho. ¿Y saben qué hizo? Él quiso ir a comprar su perro de nuevo. Pero como el dueño que se lo había vendido sabía el interés de él, le puso un precio exorbitante. Creo que leí algo como $15,000. Oigan, un perro. Pero él quiso pagarlo. ¿Por qué? Porque él amaba a ese perro. Porque él quería a su perro. Dios, Cristo, pagó por nosotros. Y siempre vemos que cada ilustración tiene sus cosas y otras que no aplican. Yo no estoy hablando aquí que nosotros somos unos animales. Yo lo que estoy diciendo es que a veces el valor de lo que se paga por algo indica el corazón del comprador.
lo que Cristo pagó, no lo valíamos. Pero en tercer lugar, otra cosa por la que debemos de dar gracias es que al Dios hacernos propiedad suya, nos capacita para vivir la vida para la cual fuimos creados. ¿Y saben qué? A fin de cuentas, esa es la única vida que vale la pena vivir. Cuando nosotros no estamos en Cristo, cuando no conocemos al Señor, esas son vidas desperdiciadas. Son vidas que no tienen sentido, porque están viviendo no para lo que fueron creadas, sino para sus propios propósitos, para un sinsentido, una vida sin esperanza. Cristo nos da esperanza. Cristo nos da sentido. Cristo nos capacita para que podamos ser aquellos que estaban en su diseño. Pero en segundo lugar, además de gratitud, yo creo que este es un buen momento para autoexaminarnos. El Nuevo Testamento dice que cuando participamos de la cena del Señor, uno debe examinarse para no tomar de ella indignamente. Y de acuerdo a lo que hemos visto, la pregunta que debemos hacernos es, honestamente, no responder inmediatamente la pregunta que nosotros como evangélicos sabemos que es la correcta. No, esto no es un examen a ver si sabemos la respuesta correcta. No, esto es un examen para nosotros mismos. ¿Para quién estamos viviendo? Serio, piénsalo. Tú le preguntas a un niño y va a decir, para el Señor. Y así decimos nosotros. No, serio, detente un poquito. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para Dios o para ti? En la vida cotidiana, ¿hacemos su voluntad o hacemos la nuestra? ¿Nos acordamos de Dios solamente los domingos cuando venimos al culto? Y si somos muy sistemáticos, ¿nos acordamos cuando hacemos nuestro devocional personal? ¿O estamos conscientes todo el tiempo que nosotros le pertenecemos a Dios y que debemos de vivir para Él? Hay personas creyentes que a veces uno tratando ciertas cosas dicen, no, pues yo no tengo problema en tal cosa. Pero es que no depende de si tú tienes problema o no, depende de si Dios dice que está bien o mal. No, yo tengo una empresa y yo evado los impuestos. Yo no tengo problema con eso. Sí, pero es que no, si tú tienes problema, no. Es que la Biblia dice claramente, pagad a todo lo que debéis, al que impuesto. ¿Qué hacemos con ese versículo? Lo borramos. Venir aquí, congregarse, cantar y escuchar un sermón es fácil. Esa es la parte más fácil de la vida cristiana. ¿Ustedes sabían eso? La parte más fácil es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Esta es la parte más fácil de la vida cristiana. Ahora, la que demanda de nosotros es cuando nosotros salimos allá afuera y empezamos a interactuar con el mundo exterior, con nuestras familias, con nuestros amigos. Tus recursos económicos, ¿en qué tú los gastas mayormente? Tu tiempo, ¿en qué tú lo inviertes mayormente? ¿Tienes tiempo para todo menos para servir al Señor? ¿Tienes capacidades? ¿Eres buenísimo en lo que haces? Gloria a Dios por eso. ¿Y qué de eso que el Señor te dio, tú lo pones al servicio de su reino? No, que no tengo tiempo. ¿O solamente los pastores debemos estar preocupados por servir al Señor y el avance de su reino? Eso es solamente nosotros los pastores. Porque yo sé que si uno le pregunta a cualquier creyente, ¿qué es un pastor? No, un pastor tiene que estar fajado en el avance del reino de Dios. ¿Y tú no? O sea, yo soy pastor y tengo una responsabilidad como creyente diferente a la tuya. No, sencillamente el Señor me ha encomendado esta labor. Y tú eres abogado, y tú eres doctor, y tú eres arquitecto. Sencillamente el Señor te ha dado otras responsabilidades, pero en esas responsabilidades tú debes procurar el avance de su reino y tú debes glorificar su nombre porque tú le perteneces a Él. Cada siervo en cada casa tiene diferentes funciones. Uno se encarga de esto, el otro se encarga de aquello, de lo otro, pero todo lo que nosotros tengamos por hacer, no importa en el área que estemos, nuestra vida entera debe ser para honrar, glorificar y servir al Señor. No es que servir al Señor solamente es pertenecer a algún ministerio de la iglesia. Bueno, eso es buenísimo. Pero nosotros podemos servir al Señor sin pertenecer a ningún ministerio. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, estamos siempre pendientes de aquellos que no lo conocen, de aquellos que están esclavizados por el pecado.
Pero en tercer y último lugar, mis hermanos, quizás uno escuche estas cosas y el Señor en su bondad te trae convicción. Y yo creo que si nosotros escuchamos esto y nosotros nos encontramos que estamos nítidos en todo, yo creo que posiblemente haya un problemita allí. Porque ni siquiera el que está predicando está nítido en todo. Y entonces, ¿para qué tú te paras y hablar? Bueno, si se demandara que para poder hablar del evangelio y de la palabra uno tiene que estar nítido en todo, entonces nadie pudiera predicar. Había que mandar a predicar a ángeles. No, mis hermanos, todos nosotros tenemos áreas que tenemos que mejorar. ¿Qué significa mejorar? Hacer las cosas a la manera de nuestro amo, no a la manera nuestra. Pastor, es que yo me he dado cuenta de verdad y entonces yo ahora no quiero participar de la cena del Señor. No, mis hermanos. En 1 Corintios 11, cuando dice que se examinen, no es que se examinen para que se vayan cabizbajos y dolidos y tristes. No, es precisamente para aprovechar esta ocasión para meditar, pensar y decir en qué estoy fallando. Y esta es la mejor ocasión para uno decir: Señor, perdóname y ayúdame y hacer nuevas metas, tomar nuevas decisiones, de hacer cambios. Si nos encontramos faltos, no debemos abstenernos de participar de esta celebración, sino más bien allí sentados, confesar arrepentidos y seguir adelante, corrigiendo lo deficiente y enderezando lo torcido. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a recordar que no nos pertenecemos y por lo tanto, aunque para nosotros es tan importante nuestros deseos, nosotros debemos dar mayor importancia a los deseos del Señor. Y si tú y yo somos honestos, esto suena feo, pero hay que hacerlo como realidad es por nuestros propios pecados. Muchas veces los deseos del Señor están muy contrarios a los nuestros. Y obviamente tú sabes dónde está el problema, ¿verdad? No es en el Señor, sino en nosotros, en nuestra carne. Y posiblemente tú también has experimentado esto, que cuando tú, en contra de todas las células de tu ser y en contra de todos tus deseos, haces lo que tienes que hacer, al final miras atrás y sientes ese gozo de haber obedecido al Rey que te compró.